Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 40 del curso de Infraestructura Computacional. El objetivo de este video es ilustrar los conceptos de la gestión de almacenamiento. Para ello, la agenda que vamos a desarrollar es la siguiente. Vamos a hacer una breve presentación de la ISO IC 80000-13 de Ciencias de la Información y la Tecnología, específicamente en lo que corresponde a las unidades. Hablaremos un poco de la diferencia que hay entre los discos duros y las unidades de estado sólido y mencionaremos el software que está relacionado con la administración del disco, específicamente el gestor de solicitudes, el control de espacio libre, el control de asignación de espacio y mencionaremos el planificador de acceso al disco que tiene mucho sentido pero en los discos duros. Al final haremos una breve presentación de los conceptos teóricos relacionados con el particionamiento en MBR y en GPT. En el video siguiente haremos una práctica de creación de particiones utilizando tanto el MBR como el GPT para ver las diferencias ya en la práctica. Ok, entonces lo primero que hay que mencionar es que este estándar, originalmente llamado IC 60027-2, es de 1999. Y estoy haciendo énfasis en la fecha porque viene la pregunta de ¿cuántos bytes tiene un kilobyte? Entonces, para todos, la respuesta podría ser 1024. Y entonces viene la pregunta, ¿está totalmente seguro de eso? Y ahí uno queda pensando, ¿no? Y todo depende de lo siguiente. Todo depende, si usted está en el sistema internacional decimal, entonces sí puede hablar de kilobyte, megabyte, aquí está gigabyte, pero si está usando el estándar, ojo que está en 1999, el término correcto sería, por ejemplo, mebibyte, y se simboliza así, M, una I y una B. Este sí tiene 1024, entonces un kibibyte equivale a 1024 bytes. En cambio, un kilobyte, según el sistema internacional decimal, equivale a 1000 bytes. Por supuesto, a pesar de que esto tiene muchos años ya, todos seguimos utilizando de manera equivocada los términos kilobyte, megabyte, gigabyte para referirnos a estas unidades y no a estas unidades. Cuando nosotros usamos sistemas como Linux, en Linux uno puede hacer un comando como ls, ya lo vimos, "-l" para hacer un listado. Este número que aparece acá está escrito en bytes. Si yo le coloco el "-h" de human, él me muestra esto en una unidad que entendamos. Cuando es una letra minúscula es perdón, no, este es human, pero cuando yo le coloco "-si", estoy diciéndole que me lo muestre en el sistema internacional y él me lo muestra en una K minúscula. Entonces este sí es un kilobyte y se puede ver acá. Si yo tengo esto en bytes, de 246.160, véalo acá, y lo divido en 1000, que es lo que me dicen que es un kilobyte, entonces me da 246.160. Redondeando, daría 247 kilobytes. Ahora, si yo no le coloco el "-si", sino que le dejo solo el "-h", me muestra una K mayúscula y observa el valor, 241. ¿Por qué? Porque son esta misma cantidad de bytes, 246.160, dividido 1024. Y la unidad que me da es 240.390.625. Redondeando ahí da 241 kibibyte. Para ser sinceros, yo no me acostumbro a estas unidades, ni a leerlas ni a usarlas. Entonces me disculpo de antemano porque seguramente de aquí en adelante seguiré, como siempre lo hago, utilizando estos nombres para estas unidades. Pero no podía dejar pasar esta oportunidad para hacer claridad al respecto. Lo correcto es lo que estoy mostrando en este momento en la diapositiva. Okay. Bueno, hardware. Entonces resulta que tenemos hoy en día distintas tecnologías de almacenamiento, pero básicamente podemos encontrar dos. Hay más, ojo que hay más tecnologías de almacenamiento, pero básicamente dos. Tenemos lo que denominamos los discos duros HDD y tenemos las unidades de estado sólido, que también vienen en otras presentaciones, ¿cierto? Ahora,
¿Cuál es la diferencia? Aquí rápidamente uno se observa, si abriéramos un disco duro, ¿sí? Vamos a observar esto, una serie de discos, ¿cierto? Una cabeza aquí que se mueve sobre esos discos a micras de distancia, a una distancia muy corta. Por eso es que se recomienda que cuando su computador tenga un disco duro, no lo mueva bruscamente, menos lo golpee cuando está encendido, porque esos golpes hacen que esta cabeza raye esta superficie y quede inutilizada. No quiere decir que siempre se va a rayar, pero existe la probabilidad que eso pase. Las unidades de estado alusorio, por el contrario, no tienen partes móviles, o sea que no son susceptibles a golpes, sino que son una especie de memorias, como decir una memoria USB, pero de mayor cantidad, para almacenar la información. Este tipo de almacenamiento es más rápido que este tipo, pero es por hoy en día un poco más caro que este. Entonces, por el precio hoy en día que usted consigue un disco duro de 1 TB, pues de esta tecnología lo consigue en 512 GB. Bueno, y hay otros dispositivos de almacenamiento, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, cuando estamos hablando de esta tecnología, pues uno se ubica espacialmente en esto con estos tres valores. La cabeza se refiere a cuál de estas cabezas es, si es esta, la que está abajo, aquí se ve el dibujo. El sector, o sea que esto está dividido como si fuera una pizza, una serie de sectores, y cada uno de estos platos está dividido en unas pistas, los discos concéntricos. Si yo observo un disco de estos en todas las cabezas, en todos los platos, la figura que se forma es un cilindro. Entonces también se dice cilindro, cabeza y sector, o sector, como lo quiera decir. Aquí está, cilindro, cabeza y sector. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos la diferencia entre un disco duro y una unidad de estado sólido. De preferencia, pues se seleccionan las unidades de estado sólido por su velocidad. Muy bien, software. Entonces, nosotros podríamos simplificar todo el software relacionado con la administración de disco en esos componentes. Un primer componente que se llama el gestor de solicitudes, que es el responsable de la interacción con el usuario. O sea, el usuario solo habla con el gestor de solicitudes, no más. Entonces el usuario de alguna manera le dice al gestor de solicitudes, yo quiero crear carpetas, quiero crear archivos, quiero borrar la papelera, ¿sí? Y estos términos son precisamente esos porque están relacionados con algo que es la metáfora de la oficina. Normalmente usamos sistemas operativos que su ambiente de trabajo está diseñado para oficina, entonces usan los términos de carpetas, archivos, papelera, documentos, ¿sí? Pero debo aclarar que no es la única metáfora que existe, pero es la más común. Entonces el usuario habla solo con el gestor de solicitudes. El gestor de solicitudes habla a nivel de archivos y directorios con otro componente que se llama el control de asignación de espacio. Él registra los bloques que le corresponden a cada archivo. Él sabe, dado un archivo, qué bloques son de ese archivo. Pero él necesita un apoyo, él necesita apoyo del administrador de espacio libre. Este componente controla cuáles son los bloques que están libres y cuáles están ocupados. Lo que no sabe es a qué archivo pertenecen los que están ocupados. Eso lo sabe este. Este no sabe cuáles están libres, eso lo sabe este. Hay otro componente que tiene sentido, pues lo digo, en los discos duros, que es el planificador de acceso al disco. Ya lo mencionábamos en esta diapositiva, que este señor tiene unos elementos móviles. Entonces, si yo tengo un conjunto de solicitudes para estos discos, pues una idea sería optimizar o reorganizar esas solicitudes mejor para minimizar el movimiento de esta cabeza. Pero eso vuelve y juega, tiene sentido en esta tecnología. Aquí en esta tecnología, que es la que estamos ahora, no tiene sentido hablar de eso. Entonces, por eso lo dejo punteado y aunque lo voy a mencionar de manera muy tangencial, no voy a profundizar. Ahora, a este nivel se habla de bloques. Entonces yo pido que me lea un bloque, otro bloque, ¿cierto? ¿Por qué de bloques? Porque el disco duro yo lo puedo ver como un conjunto de bloques, casi siempre, por no decir siempre, son de 512 bytes cada bloque. Entonces el disco duro es un conjunto de bloques de 512 bytes. Y el disco duro tiene algo que se llama el controlador, un controlador físico del disco duro. Entonces el planificador le habla al controlador para que él vaya ya al disco físico y le entregue bloques de 512. Usted le dice, grábeme esto en el disco y léame esto del disco a nivel de bloques, no a nivel de bytes. Bueno,
Entonces vamos a hablar solo un poco de la gestión del gestor de solicitudes. Normalmente en nuestros computadores usamos o un sistema gráfico como este es el de Mac, por ejemplo, o un sistema de línea de comandos como este, también es de Mac. Aquí en ambos estamos usando la metáfora de la oficina. Tenemos escritorio, documentos, basurero, papelera, carpetas, archivos, ¿sí ven? Por aquí hay copiar archivos. Este es el concepto que normalmente utilizamos en sistemas Mac, Linux, Windows, ¿cierto? Pero lo que yo decía es que hay eh, otras metáforas y otros mecanismos de interacción. Lo que estamos viendo acá son, por ejemplo, este es de una película de Hackers de 1995, en donde se muestra una interfaz de usuario gráfica en 3D. Entonces se navegaba como si estuviéramos en una nave por medio de estas torres que eran edificios y los nombres de los archivos aparecían en las torres. Por supuesto, ciencia ficción, pero muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día fueron inspiradas en películas de ciencia ficción. Entonces, por eso estoy mostrando cosas así. Tenemos este que es una interfaz de usuario gestual donde las personas simplemente se mueven en el aire e interactúan con la máquina. Un caso hoy en día de esto es el Kinetic de los sistemas de Xbox, donde un usuario se para al frente y simplemente se mueve y el sistema reconoce los movimientos. O los sistemas de interfaz de usuario de voz, como en la película de Iron Man del 2008, donde Tony Stark habla y le habla a la computadora y ella va y busca archivos y le muestra archivos, pero es por voz. O tenemos también interfaces de touch, como si fuera un iPad gigante, en donde por medio del toque yo interactúo con la información. Bueno, y hay otros. Aquí voy a dejar los enlaces en la parte de la descripción sobre interfaces de usuario orgánicas que aparecen, por ejemplo, en películas como Pantera Negra. O interfaces de realidad virtual como en Acoso Sexual, otra película un poco antigua, pero que nos inspira un poco en el tipo de interfaces. Y haciendo un énfasis en este ejemplo, que lo recomiendo que lo vean, ahí voy a dar el enlace, la metáfora ahí era distinta. Ahí teníamos, era una catedral en donde uno caminaba utilizando un traje de realidad virtual e interactuaba entrando a una sala de esa catedral y tocaba en la pared elementos y se abrían carpetas y todo eso, pero era una oficina, una catedral en la cual yo interactuaba. Bueno, muy bien. A nivel del administrador de espacio libre, entonces ya sabemos que él es el encargado de controlar cuáles son los bloques libres y cuáles son los ocupados. Él no sabe a qué archivos corresponden los ocupados, lo único que sabe es que están ocupados. Entonces veamos un ejemplo. Si esto es un disco duro y esto que está aquí representan los bloques del disco duro, es decir, este cuadrito son 512 bytes, pues vamos a tener un total de 90 bloques, si podemos contar ahí, por 512 bytes cada uno. En total este disco duro ficticio es de 45, bueno, kibibytes o como se pronuncia. Bueno, definitivamente no me acostumbro a esto, digámosle kilobytes. Bueno, muy bien, entonces tenemos 90 bloques por 512 bytes, pues 45 kilobytes. Aquí pongo la imagen, ¿sí? Solo para recordar, ¿no? Es kilo, aquí está, kibibytes sería el término correcto, pero dejémoslo en kilobytes. Ahora, la unidad de almacenamiento consta de un número fijo de bloques, o sea, usted compra un disco duro de tal capacidad, divide esa capacidad en 512 y le da, pues lo pasa a bytes y lo divide en 512 y le da el número de bloques. Entonces, ahorita hacemos un ejemplo. Bueno, muy bien. Ahora, la tarea de llevar un control de los bloques que están libres y cuáles están ocupados, aquí vamos a representar el verde claro como que está libre y el verde oscuro como está ocupado, se puede hacer de muchas formas. Pero una de las formas más eficientes de hacerlo es a través de algo que se denomina un mapa de bits. Entonces un mapa de bits es esto, es un conjunto de ceros y unos en donde 0 representa que está libre, 1 que está ocupado y la posición dentro del mapa de bits es la posición del bloque en el disco. Entonces aquí este 0 quiere decir que el primer bloque está libre, este 1 quiere decir que el siguiente bloque está ocupado. Entonces ya tengo una representación en binario del estado de cada uno de los bloques de este disco duro. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero entonces viene la pregunta.
¿Esto qué le pasó? Allá. ¿Cuánto espacio es necesario para el mapa de bit de un disco duro de 512 gigabytes? Gigabytes. Entonces, bueno, vamos a recordar la tablita, que por aquí la tenía. Estamos hablando de esta unidad. Y esta unidad es 2 a la 30 bytes. 2 a la 30 bytes. Entonces vamos a mirar cuánto es. Entonces podemos decir que un disco duro de 512 GB, por favor, me disculpan de nuevo, pero no me acostumbro a esa unidad, tiene 549.755.813.888 bytes, o sea, 2 a la 30 por 512. 2 a la 30 es un gigabyte y 512 es el tamaño que tiene acá. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces tiene 2 a la 30 por 512. Si un bloque tiene 512 bytes, vale, aquí está, entonces, pues al dividir se van los 512 y quedamos con 2 a la 30 bloques. Como cada bloque es representado por un bit, aquí está, este bit es un bloque, el otro es un bloque, entonces realmente es este número, 2 a la 30, dividido 8. Y eso me da el número de bytes que ocupa ese mapa de bits, pero es un número todavía grande. Lo divido en 1024, ya me da en kilos, y lo divido en 1024 y ya me da en megas. Entonces me da 128 megabytes, bueno, megabytes, definitivamente, no me acostumbro. Ahora, un sistema operativo puede decir, no, esto es mucho espacio, yo voy a agrupar. Entonces, en lugar de tener bloques de 512 bytes, podría tener bloques de 4K, de 4096 bytes. Entonces, claro, el tamaño va a disminuir del mapa de bit porque ahora un bit no representa un bloque, sino un clúster. Por ejemplo, en este caso, 4096 bytes. Pero sí, señor, hacemos que el mapa de bit ocupe menos, pero hay un problema. Aumenta el desperdicio, es decir, aparece como mayor problema la fragmentación interna. Una cosa es que usted quiera guardar un byte en un archivo y se pierdan 511 bytes. Y otra cosa es que se pierda todo el resto hasta 4096 bytes. Y si el clúster es más grande, el desperdicio es mayor. Entonces hay que tener cuidado con esto, sobre todo cuando uno va a formatear ciertas unidades con programas avanzados donde ellos pueden preguntar eso, de qué tamaño son esos clústeres. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Cuánto tamaño, bueno, cuál más bien sería, cuál es el tamaño del mapa de bits en un disco duro de 1 tera? ¿Sí? Con un clúster de 4K. Entonces vuelvo y juega. 1 tera, veamos la tablita de nuevo, por aquí la tengo. 1 tera es 2 a la 40. Listo, entonces 1 tera es 2 a la 40. Aquí está la tablita. Perfecto, sacamos esto de acá. Ahora, si un bloque tiene 4096 bytes, un bloque, aquí lo dice, un bloque, entonces yo cojo este numerito y lo divido por 4096, o sea que tiene esta cantidad de bloques. 268.435.456 bloques. Como cada bloque es representado por un bit, entonces al hacer esta misma operación de 10 por 8, me da un tamaño de 32 megas. Entonces mire la diferencia, estamos hablando de un disco duro del doble de este, 1 tera, pero agrupados por 4K, entonces el desperdicio es mayor. Pero bueno, espero que el concepto haya quedado claro, que es un mapa de bits y cómo funciona. Ahora, en un mapa de bits, como ya lo había mencionado, se conocen los bloques libres y ocupados. Si usted observa esto, fácilmente se da cuenta cuáles están libres y cuáles están ocupados. Lo que no se sabe es a qué archivo pertenecen los que están ocupados. Entonces ahí tenemos preguntas como, bueno, ¿a qué archivos pertenecen esos bloques? O cuáles son los bloques asignados a un archivo. Ese tipo de preguntas las puede contestar es el control de asignación de espacio. Entonces, cuando se pide la creación de un archivo, pues el señor lleva el control de cómo se llama el archivo y cuáles son los bloques asociados. Pero este señor de arriba le dice, sí tenemos bloques libres y se los puedo asignar. Pero él es el que tiene que llevar el control de a quién pertenece. Muy bien. Entonces, el primer mecanismo de asignación de espacio se denomina asignación contigua. Entonces yo creo un archivo y todos los bloques asociados a ese archivo están de manera contigua en el disco duro. Otro archivo y así sucesivamente.
¿Cuál es el problema con este mecanismo de asignación? La fragmentación externa. Porque si yo borro el archivo 2, pues van a quedar estos huequitos. Entonces van a quedar 6 aquí y van a quedar 4 aquí. Entonces si yo voy a grabar un archivo de 7, no puedo, porque no tengo 7 bloques contiguos. Entonces aquí aparecería el problema de fragmentación externa. Y antes eran muy utilizadas las herramientas para defragmentar el disco, que fue algo que hablamos en la memoria. Solo que en disco, por ser más grande también, demora bastante esa operación. Además el acceso al disco es más lento. Entonces, a pesar de que esto es interesante para cosas como almacenamiento de películas y cosas que requieren un acceso secuencial, pues no es el mejor sistema para utilizar en la vida práctica, ¿no? En la vida real. Entonces aparecen otras soluciones. Otra solución se llama asignación enlazada. Entonces piensen eso como si fuera una lista. Entonces se crea una tablita, entonces el archivo dice, este archivo comienza en tal bloque. De este bloque vamos a reservar una parte, digamos la parte final, para guardar el número del bloque donde continúa el archivo, porque seguramente un archivo es más grande que 512 bytes que ocupa un bloque. Entonces de esos 512 bytes podríamos reservar unos cuantos al final para indicar cuál es el siguiente. Lo mismo pasa acá. De los 512 de acá, pues seguimos guardando la información y así me voy. Ventajas de este sistema, que ya los bloques no tienen que estar contiguos en el disco. Excelente, ya no tenemos fragmentación externa. Pero así como está este modelo, pues tiene un problema. Si este bloque se llega a dañar, se pierde toda la información de todo el disco, de todo el archivo, perdón. Si se daña este, pues se pierde toda la información, ¿no? A pesar de que estos de acá están bien, están buenos, no hay cómo llegar a ellos, una lista. Entonces, hay un sistema muy conocido por todos nosotros que se llama FAT, o la tabla de localización de archivos. Está inspirado en la asignación enlazada. ¿Qué hizo FAT? Cogió todos estos índices, todos estos, y los agrupó en una tabla, la tabla de localización de archivos. Y ahora los bloques se usan en su tamaño de 512 bytes completos y el que indica cuál es el bloque que sigue está en esta tabla. Obviamente que si esta tabla se daña, pues hay un problema allí. Normalmente hay una copia de esta tabla. Pero observen que los índices están agrupados en unos pocos bloques en la parte inicial del disco normalmente. Y lo que se indica acá a través de números es, bueno, cuál es el bloque, si está ocupado, no está ocupado, cuál es el siguiente, si está dañado, bueno, en fin. Pero eso es una variante. Entonces, una variante de la asignación enlazada es el sistema de archivos FAT. Bueno, pero no es la única forma, ¿cierto? Hay otra que se llama la asignación indexada. Entonces, así como uno tiene un índice en un documento, pues es algo así. Yo tengo un bloque especial solo con índices, o sea, en lugar de tener los índices en una tabla por allá agrupaditos, yo los tengo dispersos en bloques especiales. Los bloques que solo contienen direcciones se llaman índices y nodos también, nodos índices. Y los otros son bloques de datos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo puedo reservar una cantidad de índices a bloques de datos y reservar uno, por ejemplo, al siguiente inodo, porque con un inodo no me va a alcanzar. Y así hasta llegar a la cantidad del archivo. Pero esto también tiene variantes. Entonces una variante se llama la variante enlazada, que era el que estaba explicando acá. Yo tengo el archivo donde aquí está un inodo. El inodo me dice, mire, estos son los datos. Ah, que me faltan. Entonces voy al siguiente inodo que me dice están los datos y así voy siguiendo. Entonces se llama enlazada precisamente porque a través de los inodos es una lista enlazada. ¿Cuál es lo interesante? Que si yo quiero ir al último bloque, pues yo salto entre los inodos y llego pues en pocos saltos acá. En el modelo anterior, pues yo tendría que moverme aquí en esta tabla para ubicar el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente hasta el último para después ir al bloque. Pues claro, esto puede estar cargado en memoria, son tablas pequeñas, relativamente pequeñas, y puedo ir pues también rápidamente al último bloque. En cambio acá, no, si yo quiero ir al último bloque tengo que leer todos estos bloques del disco, recuerde que cada uno es de 512 bytes, para llegar al último bloque. Entonces por eso es que este también no es muy práctico así como está acá. Aquí sí, porque los índices están agrupados en unos pocos bloques. Yo leo esos bloques y en memoria puedo rápidamente hacer el recorrido para saber cuál es el bloque que me interesa leer. Bueno, en el anterior que hemos visto, pues si yo quiero ir al último tengo que hacer también un recorrido secuencial.
Bueno, listo, vamos bien. Ahora, ¿cuál es el problema ya? No, el problema no, que hay otra solución. Si ese archivo es muy grande, pues esta lista también se vuelve muy grande. Entonces hay una variante que se llama la variante multinivel. Yo tengo el archivo, tengo un superinodo, el cual me puede referenciar bloques de datos, unos pocos. Luego, si no me alcanza, pues apunto a inodos que apuntan a datos. Y si no me alcanza, entonces apunto a inodos que apuntan a inodos que apuntan a datos. Entonces directo, de nivel 1, nivel 2. Y después, ya, si no me alcanza, ya simplemente, esto me da un tamaño máximo de un archivo soportado en ese sistema de archivos, tanto. Entonces solo hacer la multiplicación y me dice, en este sistema de archivos con esta capacidad, el tamaño máximo es de tanto. Los sistemas Linux están basados en este tipo de configuración, ¿cierto? Muy bien. Y está la combinada. La combinada es que yo tengo estos superinodos y si no me alcanza, pues anexo a otro superinodo y vuelve y juega y hago un árbol más grande. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estos mecanismos de asignación de espacio. La contigua, la enlazada, la indexada con las variantes enlazada, multinivel y combinada. Ok, muy bien. Ahora, voy a solo a mencionar el planificador de acceso al disco porque solo tiene sentido en los discos duros y eso es una tecnología que ya está, digamos que saliendo, ¿no? Todavía se consiguen, por supuesto, pero vamos a mencionarlo. Entonces estaba yo diciendo de que la idea es minimizar el movimiento de esta cabeza. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces vamos a ver, yo tengo una lista de solicitudes a bloques, entonces yo quiero ir al bloque tal, al bloque tal, al bloque tal, es una lista de números. Entonces lo que yo necesito es reorganizar esta lista de tal manera que el movimiento de esta cabeza sea el menor posible. Entonces los algoritmos que aparecen son, hágalo en el orden como está ahí, o sea, en el orden que se las dan, pues en ese orden lo hace. Solo que hay un problema, la cabeza tiene un movimiento actual, o se gira hacia un lado o gira hacia el otro. Entonces el ir en el orden en que está aquí puede ser no muy productivo, porque puede ser que la primera solicitud dice vaya al último bloque, la otra es vaya al primero, vaya al último, vaya no sé qué. Entonces ir en este orden hará que esta cabeza se va a mover mucho, entonces no es la mejor opción. La segunda opción es esta, vaya primero al de menor tiempo de posicionamiento, o sea, al que esté más cerca, sería otra opción. Otra es, no, esto podría ser como el movimiento de un ascensor, ¿no? Uno va, está más cerca, pues para y tal. No es que él se vaya en orden de las llamadas. Otra es no, también puede ser un algoritmo de un ascensor. No, váyase en orden desde el primer piso al último, recogiendo a todo el mundo. Y después se devuelve recogiendo también, sería este. O se va hacia arriba recogiendo a todo el mundo y cuando llegue arriba ya baja hasta el primero sin recoger a nadie. Sería una solución como esta. Y hay más algoritmos como el look y el selook, que podría decir vaya hasta la última solicitud, no hasta el último piso, hablando de un ascensor, ¿no? Entonces en un ascensor podría decir el edificio es de 10 pisos, pero la última llamada está en el piso 7, entonces en el piso 7 cambia de dirección, ¿sí? Cambio en estos no, esto sí iría hasta el último piso. Bueno, no voy a profundizar más en eso, aunque hay simuladores que muestran el movimiento de esto, pero no le quiero hacer énfasis precisamente porque esta tecnología pues ya está cambiando. Bueno, muy bien. Acá vamos a hacer la presentación teórica de estos elementos y en el próximo video haremos unas prácticas respecto a esto. Bueno, entonces hoy en día, independiente de los discos duros, tenemos una tecnología. Los computadores viejitos soportan algo que se llama la BIOS, pero está descontinuada desde el año 2020 y fue reemplazada por la UEFI. Entonces, cuando tenemos la UEFI, nosotros usamos algo que se llama la GPT, la tabla de particionamientos, y aquí está la sigla, ¿cierto? De la WIP, Identificador Único Global. Y este sería un registro de boteo maestro, el MBR. Estos dos señores son muy diferentes en su estructura, y esa es la que vamos a ver ahora a nivel teórico y luego haremos las prácticas. Los computadores Mac, solo por hacer el comentario, utilizan esto desde 2006. Los PCs, pues apenas en el 2020 descontinuaron esto, pero todavía se soporta porque hay computadores que solo soportan esta tecnología, los viejitos. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver un poco las diferencias. Digamos que
Cuando un computador tiene la BIOS, y eso fue por allá creado originalmente en 1975, ¿cierto? Tiene un programita como este. Entonces uno acá le pueden decir, no, entre a la BIOS de su computador. Y en la BIOS del computador pues hay algunos elementos a configurar, ¿cierto? Entonces uno entra y configura el password, el tipo, bueno, diferentes elementos. Entonces aquí hay unas cosas a tener en cuenta. Cuando uno prende un computador, lo primero que él hace se llama el POS, que es una serie de pasos que sigue. El primer paso es el diagnóstico de algunos elementos del hardware. Entonces uno ve que cuando prende el computador se prenden los bombillos del teclado, hace un chequeo de la memoria, bueno, hace una serie de pasos. Y luego comienza el proceso de boteo, de arranque. ¿Qué hace el proceso de boteo? Él va y obtiene el primer bloque del disco, ya sea un disco de estado sólido o un disco duro, una unidad de estado sólido o un disco duro. Carga el primer bloque. Ese primer bloque se denomina el Master Boot Record, el primer bloque del disco duro. Carga ese bloque y verifica si los últimos 2 bytes de ese bloque son estos números, el 55AA, y se le denomina a este numerito el número mágico, no porque tenga alguna propiedad mágica, simplemente es una firma, un número que valida que ese bloque puede tener información válida. ¿Qué pasa si alguien intencionalmente o no entra y modifica estos números por cualquier otro número? Entonces el sistema, cuando comienza el proceso de boteo, carga ese bloque, se da cuenta que no están estos números y saca un error en la pantalla y no carga nada. Pues usted vuelve a poner los números y vuelve a funcionar, pero pues es un número simplemente que valida, que le dice a la BIOS que ese bloque que cargó pues puede tener sentido. Entonces si sí tiene sentido, él ubica ese bloque en esta zona de memoria ya fija y le transfiere el control. El código que está almacenado, ya lo voy a mostrar allá, es un código heredado del 8088 de 16 bits. Si usted sabe un poquito del lenguaje ensamblador de este procesador, pues puede modificar ese código fácilmente. Entonces, esta es la estructura del MBR. Es un solo bloque, o sea, 512 bytes. Así. Los primeros 446 bytes corresponden al espacio reservado para el código en ensamblador. No se utiliza todo. Entonces, algunas personas poco éticas podrían fácilmente modificar este código para utilizar el espacio no utilizado para colocar código malicioso, un virus o un programa, un keylogger, bueno, cualquier cosa allí. O una bomba de tiempo que después en determinada fecha elimine las particiones, bueno, cualquier cosa de esas. Entonces los antivirus suelen proteger esto, pero pues hay formas de modificar eso. Después de estos 446 bytes, viene esta zona un poquito extraña, que es este dibujo que está acá, que es la tabla de particiones. La tabla de particiones primaria, que tiene 64 bytes. Y al final los últimos 2 bytes son la firma, el número mágico. Entonces esto es lo que pasa, cuando se carga esto en la memoria se verifica el número mágico. Si sí está, se le transfiere el control a este programa que está almacenado aquí. Y ya. ¿Qué hace este programa? Él va y lee esta tabla. Si ustedes observan, esta tabla tiene espacio solo para 4 particiones. Cada partición tiene 16 bytes, ¿vale? Aquí está, del 1 al 16. La siguiente comienza aquí en el naranja, hasta acá, el otro más clarito y el otro acá, son 4. El total, 64 bytes. Y la estructura de estos 16 bytes es la que aparece acá. Entonces el primer byte es algo que se llama el flag de boteo, es un número 0x80 que está en hexadecimal e indica si esa partición si es de inicio o no. Ya voy a hablar un poco más de eso. Luego siguen otros 3 que se llama el CHS, o sea, el cilindro, cabeza y sector, donde comienza esa partición. Pero estos números, tanto el CHS inicial como el final, para los discos de hoy en día ya es obsoleto, ya es muy pequeño, solo de 24 bits. Luego viene el quinto, que es este que está acá, que es el ID del sistema. Entonces él me indica ahí con un número en hexadecimal y una tabla conocida de qué tipo de particiones estamos hablando. Estamos hablando de una partición para Linux, para Windows, para el swap, para lo que sea. Luego del 9 al 12 hasta acá es el LBA. El LBA es la dirección lógica del bloque, es un número. Entonces todos esos bloques del disco duro están numerados, así como si fuera la memoria. Entonces el LBA es ese número, ¿sí? La dirección del bloque.
Entonces esa es la dirección donde comienza la partición. Entonces estos numeritos, estos CHS de acá y de acá, ya se ignoran en los discos duros actuales y solo se trabaja con el LBA y el tamaño, que son los últimos cuatro. Y estos quedan con unos números fijos ahí. ¿Cuál es el problema con esta tecnología? Primero, pues que ya hay bytes que ya no se utilizan. Dos, que el máximo tamaño es de 2 terabits, bueno, terabytes, por favor, ¿sí? Y sí, listo, es un número grande, pero hoy en día ya estamos cerca de tener estas cifras en los computadores personales. En los servidores, pues no hay problema. Pero en los computadores personales no, todavía no tenemos estos todavía así, de forma tan nativa. Tenemos discos de 1 tera, pero ya de 2 ya estamos llegando. Pero en fin, esta tecnología ya está obsoleta, pero vamos a verla un poquito mejor después. Después tenemos la UEFI, que es la que me va a permitir entonces tener cosas como esta. Ella va a reemplazar la BIOS, fue creada en el 2002, ojo con esta, soporta ya 128 particiones. La anterior, esta, solo soporta 4 primarias, aunque una de esas 4 primarias se puede llamar extendida y dentro de esa extendida se pueden crear varias lógicas como una lista sencillamente encadenada. O sea, puedo tener más de 4, pero aquí en esta tabla, en la primaria, solo 4. La GPT me permite tener hasta 128 particiones en la GPT. Y ojo la capacidad, 9.7 bytes, o sea, eso es 2 a la 70, busquemos aquí la tablita. Estamos hablando de esta unidad. Los discos duros estamos en este punto. Entonces mire el tamaño tan grande de esas particiones, 2 a la 70. 8 por 2 a la 70. Esta cantidad de bytes. Es un número muy grande hoy en día. Y por muchos años va a ser así. Este sistema tiene una interfaz gráfica. En cambio en el anterior, si ustedes recuerdan la imagen que les mostré, es una interfaz casi siempre de este color, azul, así como está ahí, tal cual como está ahí. Eso se ha sido estandarizado. Ahora no, ahora ya tenemos interfaz gráfica, tenemos capacidad de red, tenemos seguridad, tenemos código no solo de 16 bits, sino de 32 y 64, es decir, hemos evolucionado. Entonces por eso es que ahora estamos en este punto. Ahora, la estructura de la GPT entonces es un poco más compleja. Ya no es un solo bloque, sino que son acá, disculpe, son 34 por este lado y una copia de seguridad de 33 aquí. Entonces son más bloques. En este caso son 33 bloques, o sea 16.5 kilobytes, bueno, kibibytes, y por acá tenemos 32, o aquí puse 33, 32. ¿Por qué 32? Porque a este lado no está el MBR. Ah, bueno, son 32, sí, no, perdón, 33 de aquí hasta aquí. 33 y este es 34 que no está en esta lista. Acá el GPT deja el MBR solo por estándar para que los programas que solo reconocen el MBR pues lean esto y se den cuenta que hay un disco duro ocupado y aquí hay unos valores fijos. ¿Listo? Y no van a hacer un daño. De ahí en adelante, el siguiente bloque hasta el 33 son la GPT. Y esto que está aquí al final del disco es una copia. Ojo que no es un error acá. Tenemos algo que es un bloque completo de 512 bytes para guardar el encabezado del GPT. Y en una copia de este bloque es el último bloque del disco. Recuerda que el disco comienza en 0, entonces va n-1, el último. Listo, el último. Luego vienen las entradas, cada partición de estas, cada fila de esto es un bloque de 512, ¿no? Entonces un bloque de 512 tiene 1, 2, 3, 4 entradas. En total hay 128 entradas entre el bloque 2 y el 33. Y eso ya en ese mismo orden está aquí. De acá hasta acá, es la copia 1, 2, 3, 4. Entonces esta es una copia de esa información por si se daña. Ahora, ¿qué información hay en el encabezado? Entonces hay información como los números de código de redundancia cíclica, o sea, eso haga de cuenta que el programa coge unos bytes, los suma, hace una operación y guarda el resultado. Entonces si por alguna razón se modifica algún byte y no se actualiza el CR32, el sistema detecta ese bloque como inválido y lo que hace es ir a buscar la copia y restaurar la copia. Si al restaurar la copia el código de redundancia sigue estando malo, ya se pierde el acceso a los datos. ¿Sí? Solo para dejar claro. Aquí en este encabezado pues hay otras informaciones que vamos a mirar más adelante. Ahora, yo le mostré hace un momento que en el MBR se tiene
un solo byte para indicar el sistema operativo. ¿Cuál es el sistema operativo que está almacenado? Hay una tablita. Perfecto. En los sistemas de GPT no es un solo byte, sino que se tienen 16 bytes para indicar el tipo, es decir, 16 bytes para indicar el tipo de partición, ¿cierto? GUID único. Y aquí por ejemplo, Linux, este es el número que representa Linux, swap de Linux, de la memoria virtual, el RAID que vamos a ver después, el LVM que vamos a ver después. Entonces, todos estos son números que representan ya no un byte. Ahora sí, una entrada de estas, mire que en un bloque hay 4, una entrada de estas tiene la siguiente estructura: 128 bytes, 16 para el tipo, 16 para este valor único, 16 para el bloque inicial y bloque final de la partición, algunos atributos especiales y el nombre de la partición. Entonces todo eso está almacenado allí. Más adelante en otro video voy a mostrar cómo hacer un programa en Go que lea esta información física en un disco y la interprete. Pero por ahora estamos como a nivel conceptual, ¿no? Entonces ya sabemos, la GPT no es un solo bloque, son 33 sin contar el MBR solo por compatibilidad y una copia de esos 33 bloques acá con toda esa información. En cambio el MBR es solo un bloquecito de 512 bytes que tiene esa estructura, el código, la tabla y el número mágico. Bueno, ¿listo? Espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video. De nuevo les agradezco por su apoyo en YouTube, por los likes, los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.